Hola a todos, feliz último día del calendario. Este es un video muy importante para mí porque viene a ser el resumen de junio del 2020 a hoy, 31 de diciembre del 2022, y decidí ponerle como título el tocar fondo. Antes esta frase de tocar fondo y también la frase de hacer catarsis me generaba bastante conflicto interno porque pues creía que no era necesario tocar fondo. Creía también que podía ser algo muy, muy doloroso y que se podía complicar el salir de ahí. Ahora, después de 2 veces que he tocado fondo y estando fuera, puedo hacer una comparación de esas 2 veces que lo he vivido y también el compartir este video para que si alguien está pasando por algo similar, le puede servir. Saben que todo lo que comparto pues es desde mi corazón, trato de compartir mi experiencia para que si le pueda ayudar a alguien, qué bien, y si no, algo que he descubierto es que cuando comparto lo que siento, me da una sensación de felicidad después de hacerlo, no importa el número de personas que lo vean, no importan los likes, no importa, es lo mejor de compartirse, es la sensación que me deja y es una sensación de felicidad, muy parecida a la sensación que queda después de hacer ejercicio. Eh, la primera vez que yo toqué fondo fue a mediados del 2016 y toqué fondo de una forma menos consciente. Mm, los golpes de la vida, las situaciones que yo había vivido, no me habían llevado al decir ya no puedo más, simplemente he hablado de esto, yo vivía con un vacío existencial y de hecho no vivía, sobrevivía. Aún así me rehusaba bastante al tocar fondo porque tocar fondo para mí significaba el rendirme, pero el rendirme sin poder salir adelante. Entonces me veía como a mí misma cayendo en un agujero, pero siempre deteniéndome de un dedo y el dedo ya no podía más. Entonces no pasó algo específico en aquellos años, simplemente fue el ya estoy cansada del vacío existencial. Afortunadamente esto se vio acompañado de mi camino del autoconocimiento, le iba a decir búsqueda espiritual, pero no realmente fue que empecé más conscientemente el camino del autoconocimiento y ya estando en ese camino fue cuando decido soltarme del último dedito y caer. Entonces recuerdo también verme a mí misma como si estuviera en el fondo de, del agua, sabiendo que había una luz sobre mí, que esa luz podía ser yo misma, pero no quería salir tan rápido. Eh, lo que sí me acuerdo es que al empezar el camino del autoconocimiento, lo que yo hice fue aislarme, aislarme por completo, tal vez porque en ese momento me sentía yo una mala amiga, no me sentía la mejor compañía, entonces recuerdo que solté a todas las personas con las que yo me llevaba, no recuerdo ya si eran muchas, pocas, solté y entonces mi refugio, que por completo fueron mis compañeros animalitos, y entonces me enfoco, estando en el fondo, en continuar avanzando en mi camino del autoconocimiento. Y conforme fui avanzando, fue que solita, pero después de varios meses, salgo del fondo, empiezo como a flotar y continúo ya cuando logro salir de ese,
de esa agua en la que yo me sentía, es porque ya había logrado entender que podía ser un equipo conmigo misma, pero ese equipo era pues yo como esta parte humana y adulta, el trabajar también con mi niña interior y el usar como la tercera parte de este equipo a mí, yo superior, a mi esencia, o si le quiero decir también voz interior, me refiero de esas tres formas a esta misma parte mía. Estaba trabajando en este equipo y entonces me doy cuenta que me siento mejor, porque de verdad me sentía mejor, ya no estaba sobreviviendo, ya estaba viviendo poquito a poquito. También fue cuando descubrí que, bueno, que no era necesario el encontrar la felicidad grande, porque para mí era fácil encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, pequeños detalles, y sobre todo lo mejor era que ya no sentía ese vacío existencial o ese hueco en el centro del pecho. Así que continúo avanzando. En el 2017 fue cuando empiezo con las lecturas de registros akáshicos, cuando empiezo más directamente o formal la comunicación con mi yo superior. Empiezo a ir ordenando la información que voy recibiendo, voy conociéndome más, puedo por fin ya verme al espejo, puedo por fin permitir tomarme una foto. Serán muchísimas las cosas que yo no podía hacer desde verme al espejo, desde que me molestaba que me tomaran una foto, no me gustaba tomarme fotos. Eh, Empiezo más a trabajar esta parte también del amor propio, voy entendiendo cómo es la apertura del corazón, pero todo esto lo voy haciendo desde el aislamiento, porque pues era cómodo el estar solamente conviviendo con los animales, empiezo a escucharlos mejor, empiezo también a recibir mensajes de ellos, de los árboles, y pues esa era mi zona de confort, porque yo no quería abrirme con los humanos, no quería acercarme tanto a los humanos, porque los humanos, desde mi forma de ver el mundo en ese momento, pues los humanos lastimaban. Y pues yo veía que estaba avanzando así. No pedí ayuda en ese momento. Afortunadamente logré salir esa vez del fondo después de muchos meses. Ahora que me analizo, veo que no quería salir tan rápido porque al estar ese caos en mi interior, pues también había caos en el exterior. Y pues estaba cómoda ahí, sabiendo que había luz arriba, pero que ahí estaba, por decirlo así, me sentía protegida. Entonces sigo avanzando con los años, sin querer convivir tanto con las personas, sin querer compartirme. Tenía, pues convivía con las personas que al soltar a todos, sí hubo algunos que regresaron e iba conociendo poquita gente nueva y sobre todo pues trataba de estar muchísimo tiempo sola, pero no sola por completo porque siempre he estado acompañada por, pues principalmente por mis gatos, porque los gatos son los que están en este espacio conmigo, los perritos pues están en la misma casa, pero no están todo el tiempo conmigo. Entonces, si yo necesito un momento a solas, nunca estoy sola porque están los gatos conmigo y pues qué mejor compañía para mí que ellos y no quería cambiar esa compañía ni ceder para, pues para compartirme con los seres humanos. Seguía viendo como con cierto recelo a los humanos y después también fui analizando de dónde venía ese rechazo al ser humano y también pues el rechazar que yo también era un humano. Um, y con esto llego al 2020. En el 2020 realmente me sentía muy bien, me sentía que empezaba a ver el mundo de una forma muchísimo más bonita. La Tierra me parecía un lugar bastante bonito porque yo seguía sin convivir tanto con los humanos. Entonces,
prestaba mucha atención a cómo iba cambiando el mundo en sí, o sea, el planeta Tierra. Empiezo a hablar con el planeta Tierra, pero seguía sin querer hablar con los humanos. Llega el experimento este que hemos vivido en los últimos 2 años y meses y pues no me toma como de una forma, pues ok, dije, esto tenía que pasar, ya se veía venir, de todas formas yo estaba enfocada en otras cosas y llegó junio del 2020 y afortunadamente mi mamá me motiva y me apoya para que compartiera yo lo que venía hablando con mi yo superior, lo que venía recibiendo de información con los registros akáshicos y empiezo a compartirme en el YouTube, no en este canal, sino como invitada, como invitada en otro canal. Y me doy cuenta en cómo empiezo a recuperar mi voz, porque a mí me gustaba mucho hablar, en público sobre todo, y de ahí había perdido la voz y pensé que era como más difícil para mí el recuperar mi, mi libertad de expresión y la facilidad de palabra que tenía. Siento que aún no he llegado a ese máximo en el que yo me encontraba antes de perder la voz y la confianza en mí misma, pero todo lo que yo voy diciendo no lo planeo, simplemente es como, ok, me nace que quiero hablar de tal cosa y vamos a ver qué es lo que sale. Y se dan cosas positivas al empezar a compartirme en YouTube, sobre todo empiezo a conocer gente, empiezo a compartirme más, no solamente al hacerlo en el YouTube, sino a conocer personas, a platicar con las personas y como quiera, continúo sintiéndome muy bien porque me sentía con bastante esperanza, me sentía con bastante confianza y de verdad percibía que venían cosas muy positivas. Y pues el YouTube tiene sus cosas positivas, cosas negativas, todos sabemos, ¿no? Hay toda la gente que solamente quiere participar en algún chat para buscar conflicto. Mm, están las personas a las que, pues, si no les parece lo que estás diciendo, de todas formas quieren atacarte. Y bueno, se dieron muchas situaciones así y aún así, como quiera, me animé en octubre del 2020 a abrir ese canal. Y ahora que lo veo desde lejos, el abrir el canal de este canal de YouTube, pues lo hice aún con ese recelo con los humanos y lo hice también sin querer como ser vista realmente, porque cuando no convives con tanta gente, o en mi caso, empecé como a disfrutar de esa invisibilidad. Entonces, entre más invisible fuera, pues para mí era como más cómodo, entonces también como quería tener un canal y llegar a las personas y yo quería seguir siendo invisible, entonces era como hay una guerra en mi interior. Aún así, eh, todo lo que he compartido pues ha sido porque me nace, porque siento que en todos estos últimos meses, el acompañarnos, aunque estemos en diferentes países, y nos hemos dado cuenta que entonces la distancia no afecta para el poder acompañarnos, para el poder conocernos y para poder compartirnos. Entonces, yo empiezo a hablar de que con lo que estábamos viviendo con este experimento, los dones espirituales comienzan a modificarse, pero para potenciarse empezamos también a poder reconocer más dones espirituales, lo cual me parecía muy importante y muy bonito, pero también por otro lado empiezo como a renegar de uno de mis dones espirituales porque era como que no comprendía para qué lo estaba viviendo o para qué servía más bien. Y me refiero a la empatía. Eh, yo sabía que estaba en el planeta Tierra, como muchos de nosotros estamos anclando energía, que podemos transmutar también la densidad.
pero sabía que pasaba algo conmigo cuando estaba en lugares como muy concurridos y también sabía que la empatía no era tal cual como me la habían mostrado en, pues conforme iba creciendo, o sea, la empatía no era que yo quisiera ponerme los zapatos ajenos, sino que la empatía era el poder sentir lo que estaba sintiendo la otra persona, muchas veces sin siquiera el buscándolo. Entonces, en, pues fue a principios del 2021 que la empatía empieza a aumentar y aumentar y que me doy cuenta que es más fuerte con algunas personas y pues al mismo tiempo es como que me incomodaba y pues sí, ahora que lo veo, sí renegaba de la empatía y al renegar, al resistirme también a que se potenciara y al poder como integrarla más en mí, es- siento que eso fue lo que me llevó a mi primera noche oscura del alma, pero mi primera noche oscura del alma sabiendo que estaba viviendo una noche oscura del alma, es decir, yo digo, pues la viví más consciente porque a lo largo de la vida, pues tenemos muchas noches oscuras del alma, pero esta en específico, la de marzo del 2021, ya fue que yo sentía que algo en mi interior se estaba muriendo, no sabía qué era, no quería morir, nunca busqué el morir, pero era como que incluso no me dejaba respirar. Entonces me acuerdo que en aquella ocasión pues salgo corriendo de la casa porque no soportaba el estar como estática y uf, fue una noche oscura muy dolorosa que se combinó con determinadas situaciones que viví en ese momento y con una terrible lloradera. Y bueno, a pesar de la resistencia, como quiera salir de esa noche oscura del alma, pero la resistencia seguía en mí. Y entonces por eso fue que se dieron más noches oscuras del alma hasta llegar a septiembre del 2021 en donde pues fue ya como el acabose para mí, porque el dolor que estaba sintiendo emocional era algo como muy fuerte, se juntaron muchas cosas y esto, esto es importante, a pesar de todo lo que yo estaba viviendo, trataba de que mi comunicación con mi esencia fuera constante, aunque me distrajera, trataba de que fuera constante y esto se lo acabo de decir a una persona hace unos días. Cuando tú mantienes esa comunicación, porque la comunicación, o sea, estamos conectados con nuestra esencia de la más alta vibración, no hay algo que te corte esa conexión. Pero cuando tú mantienes una comunicación y eres constante, a pesar de que no recibas la respuesta que estás esperando o que no la recibas inmediatamente y te abres a esa posibilidad de que la respuesta te llegue cuando te tenga que llegar y como te tenga que llegar, cuando tú de corazón le dices a tu esencia, está pasando tal cosa y necesito ayuda, la ayuda te va a llegar. Entonces, a pesar de las noches oscuras del alma y de mi resistencia y de si renegaba o no de la empatía, recuerdo que en ese momento sí le dije a mi esencia, "Mm, esta vez siento que no puedo, o sea, no puedo y necesito ayuda, porque no quiero volver a aislarme, no quiero volver a caer en donde tenga que caer sola. Y pues no pasó, yo creo que pasó un día a lo mucho cuando se da la oportunidad de hablar con una amiga que me ha acompañado en mi proceso desde esa fecha, desde septiembre del 2021, y que también me recuerda la existencia de otra amiga con la que no había tenido tanto contacto y ellas dos me han acompañado mucho desde ahí y estoy sumamente agradecida. Y a la vez también, bueno, me permito unos días en donde sentir todo ese dolor, pero de ahí dije, como que ya llevo un tiempo sin
acomodar bien la información, sin acomodar bien como que esas respuestas que yo había obtenido. Entonces, no sé, dije, necesito más respuestas y fue que empiezo otra vez a tomar talleres para ir acomodando bien mi información. Fue una gran decisión porque también con esos talleres conocí personas que también me han acompañado en mi proceso, nos hemos acompañado mucho y entonces de verdad no he estado sola. A veces que nunca estamos solos, pero esta vez pues dije no, no me voy a aislar porque ya sé qué es lo que pasa cuando me aíslo y no es necesario el que hagas las cosas solos. O sea, ¿por qué, Jessica, tienes que hacer las cosas solas si puedes conseguir ayuda? Entonces, no voy a decir en este momento que me saturé de información, más bien fue que se juntaron. O sea, es que fueron muchísimas cosas, fue como el volver a hacer un recorrido de mis años de vida, sumándole información de la multidimensión, sumándole también a mi proceso emocional que ya se estaba juntando con un acomodo de mi cuerpo mental. Así que a partir de septiembre del 2021 en adelante, también se fueron juntando seguido muchas noches oscuras del alma. Y yo seguía como quiera con resistencia porque la noche oscura del alma sería más rápida sin la resistencia, pero duele. Entonces es algo doloroso porque una versión tuya está muriendo para que salga algo nuevo. Y uno con el apego y también con el ego ahí pues metiendo su cuchara, pues, se resiste a dejar ir a esa antigua versión y te cuestionas qué es lo que va a hacer esa nueva versión. Entonces, se me juntan muchas cosas terminando el 2021 y empezando el 2022. Eh, Hubo cierta saturación de información con cansancio físico y emocional. Entonces, pues ahí es cuando mi salud física empieza a decaer. Y aún así, a pesar de todo lo que yo estaba viviendo, yo seguía pidiendo ayuda. Y la ayuda seguía llegando, porque también, independientemente de lo que uno vaya viviendo, cuando tú vas compartiendo lo que en ese momento eres, por resonancia, va llegando también gente que está viviendo situaciones no idénticas, pero con cosas en común a lo que tú estás viviendo. Entonces, el acompañamiento en todos estos meses ha sido maravilloso. Es maravilloso lo que tú puedes aprender de las demás personas y lo que vas aprendiendo de ti. Y entonces, ahora que analizo todo ya desde fuera, veo que, o sea, la primera señal fue lo que estaba sufriendo mi cuerpo emocional. De ahí la segunda señal fue lo que vivía el cuerpo mental. Ya para que el cuerpo físico se viera afectado es que ya me estaba resistiendo bastante. Yo recuerdo que comencé a sentirme mal físicamente a partir de mayo de este año y nunca hubo una mejoría al 100%. Recuerdo que en junio me empezaron a doler las manos y empecé a sentir débiles las manos y, y lloraba yo mucho porque pues las manos son lo que más utilizo para atender a los animales, para llevar a caminar a mis perritos y yo sentía que mis manos no tenían fuerza y que en ese momento por estar llorando de que me dolían las manos y de que no podía hacer ciertas cosas, no me daba cuenta que en verdad estaba yo tratando de sostener situaciones que era pues de verdad se siente como que tienes un alambre de púas en la mano y lo estás apretando porque obvio cuando lo sueltes te va a doler, pero al soltarlo sí te duele, pero de ahí ya va a dejar de doler. Y yo había cargado muchas cosas, me acuerdo que sí permití que
que otras personas cuestionaran mis creencias, se tambalearon esas creencias, eh, llegué a cargar, sentí que cargaba en algún momento a toda la población de un país solo por hacer caso a las situaciones que se vivían en ese país y afortunadamente siempre como que hay alguien que me vuelve a ubicar y dije, bueno, no. Y pues sí, traté de encajar en donde no debía de encajar, traté de sostener lo que no, ya no se podía sostener, traté de ser aceptada cuando no me podían aceptar. Entonces me esforcé muchísimo, por lo tanto me cansé muchísimo y yo misma me generé todo ese sufrimiento y aún así con las señales del cuerpo físico no lo podía ver, no lo podía ver. Después de las manos, pues sigue la garganta, después de la garganta sigue todo el sistema digestivo y recuerdo que cuando ya empieza toda esta parte del cuerpo físico, mm, ahí sí voy percibiéndome a mí misma el cayendo de espaldas en un precipicio en donde iba a haber agua. Pero lo único, como siempre, me seguía sosteniendo de un dedo, de varios o de varios. Lo único que yo no estaba soltando, ya después de darme cuenta que estaba lastimándome horriblemente, era, yo decía, o sea, ya llevaba varios años dándome cuenta de mi apego con mis compañeros gatos, en específico, con ellos, porque ya había trascendido mi gatito Tito en febrero y, o sea, me di cuenta el, cómo le generé más sufrimiento por el apego que yo sentía con él. Él no me quería dejar porque veía lo mal que yo me ponía, no dormía, no podía comer y aún sabiendo, o sea, vivía yo todo eso sabiendo que ellos pueden regresar, aún sabiendo que que yo me comunico con ellos, recibiendo la información. Sí, ya salí, me vino a regañar. Recibiendo toda esa información, aún así mi apego era tan grande que entonces cuando se trata de escuchar lo que quieren los mis compañeros gatos más cercanos, ahí interfería mi ego y ya no me dejaba escuchar lo que de verdad ellos querían decir. Y pues precisamente en mayo, cuando todos nuestros gatos viven esa pandemia y que trascienden varios y que aún así yo ya sintiéndome mal físicamente y combinado con lo que ellos estaban viviendo, fue como una bomba para mí, yo sabía que había interferencias, yo sabía, y aún así yo pum, me dejé caer. Y fue cuando dije, es verdad, o sea, no, si yo quiero seguir avanzando en mi vida, no puedo seguir con ese apego con ellos, por el bien de ellos y por mi bien. Y comienzo a trabajar esa parte de entender que cada uno tiene su misión, porque yo sabía que tenía cada uno su misión, pero aún así era como, "Ah, no, ellos son mi mayor soporte, es el mayor soporte emocional, el mayor soporte energético. Pues ahorita ya son puras gatitas, son mis compañeras gatitas, son mis hijas, mis princesas y son los seres más especiales que el mundo me ha mostrado, que el mundo ha compartido conmigo. Pero por su bien yo necesitaba desapegarme. Y en los 2 peores meses en donde yo tenía tanto dolor físico, lo que menos quería era hacerles un daño a ellas, porque ellas trataban de ayudarme, ellas trataban de transmutar y yo no quería. Entonces a, dije, bueno, sí soy controladora porque quiero muchas cosas y sí hablo sobre el soltar, hablo sobre el fluir, pero no estaba soltando y no estaba fluyendo. Entonces dije, bueno, he hecho bastantes
investigaciones para entender por qué está pasando esto con mi salud y aún así, como quiera, mi cuerpo físico no está, no está respondiendo tal vez a la velocidad de la que yo quería que respondiera. Entonces fue un momento en el que dije, me acuerdo que lloraba yo porque decía, ¿cómo es posible que el ser humano soporte tanto dolor? Ya deja tú el dolor emocional, el dolor físico. Y aún así yo sabía que había gente pasando por muchísimo más dolor que el que yo estaba sintiendo en ese momento y aún así era que yo lloraba por todos, porque cómo es que un lugar tan bonito como es la tierra tiene tanto dolor y cómo es que el dolor me daba tanto miedo. Entonces, a pesar de que todo el llanto y a pesar del dolor, sí me tomaba mis momentos en el día para ir trabajando poquito a poquito el el soltar a mis gatas, el soltar también el control y al ver que no mejoraba, el que no sanaba la parte que tenía que sanar en mi cuerpo físico, pues fue como estaba haciendo cambios en mi alimentación, estaba recibiendo tratamiento, estaba trabajando la parte emocional, estaba trabajando el transgeneracional, estaba trabajando todo lo que yo podía trabajar. Pues, también me saturaba en eso y fue como, ha llegado el momento de rendirse, de rendirme, de rendirme. Entonces me vi a mí misma, pues ya, soltando el último dedo que quedaba y dejándome caer a esa agua. Ya estaba cerca del agua y me dejó caer al agua y yo ya sabía, o sea, ya sabía que ya había tocado fondo en algún momento y que había llegado también ahorita el volver a tocarlo. Claro, esto ya lo hablo así, porque ya lo toqué y ya salí, pero en ese momento es como, ok, no sé cuándo voy a salir, no sé también cuándo me voy a recuperar. Mm, fue duro también el reconocer que quería hacer muchas cosas, pero no tenía la energía, no contaba con la energía y luego pues también viene esa parte en la de querer compararte con otros y ¿será que los demás sí tienen la energía para hacerlo y yo soy la única que no tiene la energía para hacer las cosas que desea? Pero también me dije a mí misma, porque seguía con esa comunicación con mi esencia, pues es mi proceso y si yo hablo tanto de que el proceso de cada uno de nosotros es respetable, es perfecto y en realidad es muy bonito, pues mi proceso era así. No tenía la energía. Qué bueno que me estaba dando cuenta que no tenía la energía y bueno, tenía que recuperar esa energía. Tenía que recuperarme físicamente y tenía que recuperarme energéticamente. Y solté el control, solté, me rendí, empecé a caer en ese abismo. Nunca sola, eso ha sido lo mejor, que nunca he estado sola, que he seguido pidiendo ayuda, que he permitido, porque antes era así de, no sé qué tal cosa me vaya a hacer más daño. Ahorita ya no pensaba yo en eso, fue toda la ayuda que me llegue en verdad es para bien, así sea tomarte un grano de arroz, no me tomé un grano de arroz, pero lo estaba comparando, o sea, algo pequeño a lo más grande, todo eso suma y todo eso me va a ayudar. Y también me dije a mí misma, si yo de verdad confío en la luz, si yo de verdad confío en el poder del amor y si de verdad también confío en la existencia y en el poder de la magia, ¿por qué no dejar que todo eso haga su efecto? Y va a ser el efecto cuando tiene que hacerlo. Porque si yo ahorita, me acuerdo que recibí como respuesta que no había de otra, porque yo no había hecho caso, entonces no había de otra más que vivir el proceso del dolor físico, porque no había entendido con el dolor emocional, no había entendido con todo ese movimiento en mi cuerpo mental. Pues tocaba el físico y tocaba así, así como se estaba viviendo, así de prolongado,
así llorara yo, así me comparara, así renegara, no había de otra para mí ya, era eso. Y si yo quería aprender, y si yo quería salir de esa situación, pues era mejor poner de mi parte y soltar, soltar. No quería volver a pasar por el dolor en las manos, o sea, como el cuerpo te dice y como mi cuerpo ya era así de ya, por favor, suelta eso que te está lastimando, suelta eso, está bien, ok, la mente de repente me sigue recordando cosas que me ocasionaron dolor, pero entonces me quedo en pausa y lo observo. Y si en ese momento tiene que llegar otra vez un dolor emocional, ok, lo vivo, pero ya es como, pues lo observo, lo vivo, pero ya no agarro nada, no agarro nada porque sé lo que duele físicamente en las manos el estar sosteniendo lo que ya no se puede sostener. Para la persona tan controladora que era yo y para la autocrítica que soy también, mm, pues logré bastante al soltar y al permitir que me llegara la ayuda. Eh, También permití que se acomodaran las cosas en mi vida se están acomodando a su ritmo y desde que solté a mis gatitas, que he trabajado el desapego con ellas, tenemos una relación como más amorosamente profunda, así. Me la escribí viendo ahorita y fue la forma en la que me surgió el describirla. Ahora puedo pasar varios días fuera de casa y las siento conmigo sin quererlas llevar. Las siento conmigo y aún así yo sé que a ellas les gusta mucho visitar a otras personas, que ellas no nada más trabajan conmigo, ellas les gusta ayudar mucho a otras personas. Son así, ellas cuando hago una lectura de registros, ellas a veces quieren dar respuestas, ellas se van turnando para sostener también energía, para transmutar. Son unos seres muy, muy amorosos que disfrutan en verdad el trabajar en equipo, pero no trabajan solo conmigo. Entonces, cuando no estoy aquí en casa con ellas, las siento, pero no tengo ya esa necesidad de decir, en este momento quisiera estar sintiendo la energía de todas mis gatitas para poder dormir en otro lugar. No, si tengo que pasar por insomnio, paso por insomnio. Si tengo que pasar por lo que tenga que pasar, yo ya no las jalo porque las dejo que ellas estén en donde quieren estar. Y poco a poco es que voy trabajando ese desapego por el bien de ellas y el mío. Y ya que empiezo a mejorar, recuerdo que en el video anterior pues hablo de que por una última vez voy y aprovechando esta conexión tan maravillosa que tengo con el mar y que hasta esa conexión con el mar, por hacer caso a lo que decían otras personas, llegué a cuestionarla, a ponerla en duda y a sentir que no era tan valiosa porque, bueno, porque había hecho caso a lo que me habían dicho. Y aún así, pues el mar es como, bueno, voy a dejar que esta dude cuando quiera dudar y como quiera seguimos comunicándonos bien. Entonces voy y me rindo por una última vez con el mar y le dije, estoy cansada, estoy muy cansada, porque sí, o sea, mi proceso pues me había cansado físicamente y seguía también como si me tuviera que reintegrar, como si mis cuerpos tuvieran que reintegrarse y como si todo ese potencial energético ya estaba ahí disponible para mí, solo tenía como que jalarlo e integrarlo. La información todavía sigo dejando que se acomode, que tampoco voy a controlar que la información, ok, ya está todo listo, y es que mis misiones, y es que no sé qué, y si mis dones, dejé de renegar también de la empatía, y no tiene tanto que acabo de entender para qué es la empatía y cómo funciona la empatía, y lo voy a decir en este video porque
No sé si voy a hacer un video específico para la empatía, pero la empatía, desde mi experiencia y desde mi percepción, funciona de la siguiente manera. Cuando mi campo energético entra en contacto con otro campo energético, mi cuerpo emocional percibe lo del cuerpo emocional de la otra persona o de las otras personas, de los otros seres. Y entonces lo empiezo a sentir y no es que yo me tenga que quedar con esas emociones o sentimientos, simplemente es como que lleguen a mí y si mi campo está lo suficientemente fuerte y yo también estoy lo suficientemente fuerte, es como que el campo solamente va a ser y lo va a transformar. Es una forma como de transmutarlo, pero simplemente veo como que lo transforma. Todavía hasta antes de rendirme con el mar y decirle, por favor, ayúdame a reintegrarme, a regenerarme o a lo que tenga que pasar. Todavía no lo había entendido ahí, o sea, ahora ya lo entiendo, o sea, ahora yo ya puedo ir a un lugar concurrido y no me siento cansada. Siento como que, ok, mi campo entra en contacto con otros campos, transforma y sigo avanzando. Y también no voy a renegar ya porque con algunas personas se dé más fuerte esa empatía que con otras, porque con ellos sí, porque con otros no, que se dé lo que se tenga que dar, ya. Y lo vivo así y es muy bonito el poder ayudar de campo a campo de esto. Y también sé que hay empatías que funcionan de otra forma porque son como para trabajos más específicos, entonces la mía funciona así y conforme voy fortaleciendo mi campo, conforme voy fortaleciendo mi cuerpo físico, resulta todavía muchísimo más fácil el poder transformar y transmutar lo que yo tenga que hacer. Entonces, pues no voy a estar renegando ya por la empatía y ese, pues es un don espiritual muy especial y los dones espirituales aún siguen acomodándose, aún siguen siendo reconocidos por los humanos. Los humanos cada quien, pues cada uno va a su ritmo, pero si te interesan los dones espirituales, pues tal vez no te dediques tanto tiempo a renegar como yo, porque renegaba porque dolía, renegaba porque duraba la emoción de alguien más y pues sí llegué a considerar en algún punto que estaba como enloqueciendo porque de niña tenía esta facilidad, hasta hoy en día la tengo, de que me quedo viendo un punto fijo y entonces es como que mi cuerpo se queda ahí, pero yo viajo a otro lugar. Sobre todo era como para evadir mi realidad, que ni era una realidad como muy dura en ese momento, solo me gustaba viajar de esa forma. Entonces ahora se estaba dando que cuando me quedaba viendo un punto fijo, si era una persona con la que yo tenía como una conexión con la empatía más fuerte, entonces era como poder estar viendo a esa otra persona y era como, ¿para qué? Entonces, al dejar de renegar, también esto se deja de dar de esa forma tan descontrolada o tan intensa, porque tampoco es como, también empiezo a darme cuenta que con la empatía mm, puede haber ciertos seres como que se quieran tal vez pegar más a ti y al no estar fuerte tu campo energético pues puedan jalarte la energía. Es todo lo que voy a decir con respecto a eso porque pues, puede ser un poco complicado de entender. Entonces, si tu campo energético está fuerte, nadie te jala energía, nadie se mete y te la llevas bien. Entonces es importante fortalecer el campo energético y el campo energético de cada uno de nosotros puede tener como que una forma especial para fortalecerse. En mi caso ahorita está funcionando mucho el ejercicio al aire libre, porque eso al fortalecer a mi cuerpo físico, que era el que venía como acarreando todo este dolor en los últimos meses, pues también mi campo se está fortaleciendo y al rendirme por una última vez con el mar fue como al rendirme esa vez, esa última vez con el mar fue como el pum, ahí sí, al ir cayendo de espaldas,
el tocar el fondo ya. Tocar el fondo fue que en ese momento no me importaba nada, no me importó nada, fue así de, solo sé que necesito ayuda porque estoy muy cansada. Me estoy sintiendo mejor físicamente, pero me siento muy cansada y me siento como desfasada. Entonces necesito integrarme y el mar me estuvo escuchando, también estuvimos hablando, llegaron los pececitos y los pececitos pues fue así como, ya por favor, deja de estarte quejando y déjate ayudar, déjate llevar y fluye, fluye. Entonces desde ahí me estoy sintiendo más fuerte energéticamente. Esto no significa que como ser humano no vaya a tener más pruebas, solamente sé que desde ahí empecé también a sentir demasiado agradecimiento, a darme cuenta que hay demasiado amor a mi alrededor, que todo ese rechazo que yo llegué a sentir por convivir con los humanos ya no estaba más, porque me di cuenta que de verdad a donde yo salgo siempre me encuentro con varias personas que me sonríen, con varias personas que les da gusto verme, con varias personas que están dispuestas a compartir su cariño conmigo y que eso de verdad es como un gran regalo que la vida te puede dar, que no solamente tengo amor de parte de mis compañeritos animales, sino que recibí todo ese amor también de los seres humanos, todo el acompañamiento que he recibido, todo ese apoyo era como que pues ya quedaba atrás esa parte del rechazo a la humanidad, que no era como, o sea, no era como, no me gusta ser humano, no, no tanto el no me gusta estar aquí, sino hay que tener cuidado porque nos lastimamos los unos a los otros. Y yo sé que yo también he lastimado a otras personas y que incluso también he lastimado animales y que he lastimado a las plantas y que he lastimado a los árboles y que bueno, es parte de la vida, que es parte de la vida sin decir si está bien o si está mal. Y también al sentirme de esta forma se me facilita más la neutralidad y el ser un observador. Por eso es que hice ese video del fin de la búsqueda espiritual, porque ya no estoy buscando nada, yo simplemente continúo en ese camino del autoconocimiento y en el camino que tanto digo que es el camino del corazón, porque cada día yo tomo la elección de, aún conociendo mi oscuridad, aún conociendo poco a poco cómo es que funciona mi ego, aún así cada día yo elijo vivirlo desde la luz y desde el amor, para continuar mi camino del corazón. Continúa también ese camino de la apertura del corazón, continúa también el camino para seguir sanando, por decirlo así, mi, mi relación con mi niña interior, porque a pesar de que la traigo al momento presente y que ella ya está en el presente, el ego trata de pues trata como de ignorarla, como que se dé eso y entonces ella lo percibe y es como que de repente pues se vuelve a sentir un poco asustada y pues es algo que yo tengo que trabajar con ella. Entonces, aunque lleves años a veces en un trabajo, como quiera, pues hay caídas y uno se levanta y uno continúa. Entonces, hablando ahora sí del tocar fondo y comparando esas dos veces en que yo he tocado fondo, lo mejor es pedir ayuda, lo mejor es el no aislarse desde mis dos experiencias y el permitirte ese acompañamiento, porque, porque desde el corazón se pueden lograr tantas cosas si los seres humanos de verdad comprendiéramos lo poderosos que somos y usáramos todo ese poder, lograríamos tantas cosas tan fácilmente que la vida sería menos complicada. Y
Si alguien como yo, que habla del amor y que habla de la magia, duda de eso, pues, entonces no estoy siendo coherente ni congruente conmigo misma. Por eso lo que yo quiero lograr alcanzar en esta vida es poder ser coherente y congruente con lo que yo emano y con lo que hago. El hacer implica lo que digo, y es decir, o sea, el ser coherente y congruente con esta energía que yo le muestro a los demás y también con lo que estoy haciendo. Entonces, a pesar de las caídas, el camino del corazón sigue siendo para mí el mejor camino. Y me he dado cuenta que si lo que tú quieres es amor, lo que tú le tienes que dar al mundo es amor. Si lo que tú quieres es ayuda, entonces dale al mundo ayuda. Si lo que tú quieres es abundancia, entonces, sin dejar que abusen de ti, comparte la abundancia. Porque todo es un círculo, todo es un círculo y todo está siempre girando y todo va a llegar a ti. Si yo me quedaba nada más con la parte del dolor emocional y el no quiero que me vuelvan a lastimar, y entonces iba a dejar de darle el amor al mundo. Todo lo que yo he dado de corazón va a regresar a mí. Todo lo que tú das de corazón regresa a ti. Si tú te compartes de corazón, va a haber más personas que se van a querer compartir contigo de corazón. Y entonces esto se va haciendo más grande, porque a pesar de lo que te duela y tú dices, yo como quiera me voy a seguir compartiendo, yo como quiera voy a seguir compartiéndome, entonces va a llegar más gente que también se va a dejar contagiar por eso que tú estás emanando y entonces todos vamos a poder unirnos en ese compartirnos desde el corazón. No sé en cuánto tiempo, ya últimamente el tiempo ni siquiera me interesa, pero sé que es algo que sí se puede lograr. No le quito el dedo del renglón a los cambios que estamos viviendo a nivel humanidad y a nivel tierra, la tierra como planeta, como ser vivo. Sigo confiando completamente desde el corazón en el amor, que el amor incondicional es algo posible, el amor real, el amor universal, el amor cósmico universal es algo que es posible de experimentar aquí en el planeta Tierra y por mucho que la vida me sacuda, no voy a dejar de confiar en eso. Algo que me llamó mucho la atención pues en la última semana que estuve en la Ciudad de México fue que yo soy mucho de regresar a los lugares pues en donde recibo un buen trato. En general yo recibo un buen trato a donde voy. No me quejo de eso, que luego pues sí, como todo, pues últimamente con el caos pues te puedes encontrar de todo, pero como estoy llevando una alimentación un poco limitada, pues entonces tenía que buscar lugares en donde pudiera comer algo que me gustara y que aparte me trataran bien. Entonces, en una conversación que tenía con una de las chicas que atendía en ese lugar, pues me hizo como que pum, se me terminara de acomodar porque me acuerdo que me costaba trabajo entender a alguien que me decía que no tenía esperanza, porque ¿cómo vas a tener esperanza si, pues, si la vida te va quitando como cosas, o sea, como que vas perdiendo mucho y entonces, ¿de dónde sacas la esperanza? Entonces, en todo este tiempo que yo me estuve sintiendo mal, me di cuenta que estaba viviendo también sin esperanza y que entonces, ¿cómo le hago? O sea, ¿de dónde saco la esperanza? Entonces, platicando con esta chica, ella decía también, pues había recibido un golpe fuerte de la vida, una pérdida muy grande y también también estaba viviendo con la esperanza y entonces le pasó como lo mismo que a mí, fue así de, ok, estoy viviendo, ¿cuánto tiempo llevo viviendo sin esperanza ahorita? Ya logro comprender a las personas que viven cierto tiempo sin esa esperanza, sin esa confianza en que las cosas van a mejorar, pero entonces mi esperanza tiene que regresar y pues pasa algo de repente que tú la recuperas y entonces ella me decía, o sea, como que concluimos que
No es que la pierdas porque no la tuvieras en sí tan fuerte, sino que la pierdes para que regrese fortalecida. Es una esperanza diferente y eso es lo que también te hace a ti más fuerte. Entonces, el poder recuperar la esperanza también fue como, wow, wow, la perdí, reconocí que no estaba y la recuperé. Y una vez más, estoy viendo el mundo, no porque me esté yendo bien, es que yo veo el mundo bonito, sino que esa esperanza que está ahora como más fuerte me hace ver al mundo que en verdad está bonito. O sea, yo dije, ay, lo estoy empezando a ver como lo veía en el 2020, pero no, lo veo muchísimo mejor, a pesar de que yo sé que hay caos, a pesar de que yo sé que hay muchísimas personas que están pasando por procesos muy duros, que están pasando momentos difíciles, a pesar de eso, sigo percibiendo la parte bonita, tanto de la humanidad como del planeta Tierra. Entonces, mi consejo mayor es que ya sea que estés atravesando una noche oscura del alma o que de verdad estés ya dejándote caer para tocar el fondo, así como lo viví yo, pide ayuda. Y si estás en comunicación con tu esencia, con tu yo superior, dile, dile que te mande la ayuda y la ayuda va a llegar. Cuando tú quieras algo, dile de corazón a tu yo superior y suéltalo, o sea, le pides, pides ayuda, le dices cómo te sientes, porque es como, es al que no puedes engañar, o sea, no te puedes engañar a ti mismo. Y esas conversaciones con tu esencia de la más alta vibración, desde mi experiencia, son las mejores conversaciones porque es, pues sí, es conversar contigo mismo con total honestidad y desde el corazón. Entonces, lo que sea que tú necesites va a llegar, porque incluso a pesar de lo que yo renegaba y a pesar de la pérdida de la esperanza, en los momentos en los que yo lloraba y gritaba porque me dolía mucho y que yo le decía a mi esencia y que también le decía, así como ha hablado de mis yo de otras dimensiones, específicamente cuando yo le pedía ayuda a mi yo de Antares, en verdad el dolor físico disminuía, no desaparecía porque todavía ese dolor me estaba mostrando algo, pero sí disminuía y me seguía llegando ayuda. Entonces, con llanto, sin esperanza y gritando, con interferencias o con lo que fuera, la ayuda que yo pedí, esa ayuda llegó. Y el dolor físico, sin que yo me diera cuenta en sí cuándo fue, empezó a disminuir, a disminuir y a disminuir y ya la última regeneración y comunicación con el mar, pues fue como que lo que me ayudó a empezar también a recuperarme energéticamente. No voy a empezar a presionarme porque también al querer controlar todo, al querer controlar, porque tengo ese instinto en mí de querer controlarme, de querer controlar mis cosas, puedo volver a exigirme, entonces es como llevaba meses sin poder viajar, viajar me refiero a sola, a otra dimensión, sin acompañamiento, entonces al poder lograrlo hace unos cuantos días, empiezo, en lugar de enfocarme en mí, empiezo a querer, ay, ¿y qué está pasando con la humanidad? Y es como que, como respuesta recibo, termina de recuperarte antes de siquiera enfocarte en lo que es, pues en esto, es en estar preguntándote qué pasa con la humanidad. La humanidad, cada quien está viviendo su proceso. Tampoco empieces a presionarte con tus misiones de vida, o sea, todo se va a ir acomodando conforme tú te vayas fortaleciendo. Entonces, de corazón te digo que pidas ayuda, que no te aísles. Ok, todos necesitamos esos momentos de introspección, necesitamos estar solos, pero si está en tus manos y de corazón el pedir ayuda y el permitirte el acompañamiento, hazlo. Es lo mejor que podemos hacer los humanos, acompañarnos de corazón, ayudarnos de corazón, sin abusar, sin cargarnos, porque también yo hacía eso, el querer cargar
a los demás para poderlos ayudar y entonces cuando me iba a ocupar de mí al 100%. Entonces todo este proceso físico me llevó a ocuparme de mí y solamente de mí, soltando incluso a lo que yo consideraba y considero muy, muy valioso en este planeta, que es mis, mis hijitas gatitas. Ah, igual, a pesar del caos, sigo considerando y sintiendo y visualizando y todo que todas estas pruebas están llegando como a un punto máximo para, como que eso va a servirte de trampolín y que vienen grandes cosas en este nuevo año, independientemente de cómo percibas el tiempo, de que si solamente es el fin del calendario, como quiera, o sea, para mí ya como que cualquier día es motivo de celebración, es motivo de celebración y cada día también es un motivo para agradecer, agradecer por lo bueno, agradecer por lo malo, agradecer por las pruebas y seguir adelante, porque vuelvo a repetir, el camino para mí es el camino del corazón y el camino del corazón me va a llevar a un punto que en este momento ni siquiera quiero pensar cuál es. No puedo visualizar nada del futuro, es como si el futuro estuviera, pum, ahí, colgado. No es que yo fuera vidente de lo del futuro, pero no, no es algo que ya ahorita me mortifique o que me genere cuestionamientos del futuro, no, porque solo importa este momento en el que yo estoy respirando y en el que estoy compartiéndome y aún así sabía que quería hacer este video, que tenía tiempo sin hacer un video porque no hacía un video porque no tenía la energía para hacerlo, ni el ánimo ni la energía y me costó muchísimo trabajo el sentarme aquí a grabar este video porque lo voy a grabar, lo estoy grabando para después transmitirlo en vivo. Y mi cuerpo también empezó a decirme que sí lo hiciera porque empecé a sentir como que me lastimaba la garganta. Entonces, si te duele la garganta, en general hay algo que tú quieres expresar y que no estás expresando. Y ya era necesario que yo hiciera el video. Después de que lo termine, probablemente mi ego me diga, pues, ni dijiste nada importante al final que dijiste, pero a pesar de lo que dice el ego, ahorita que ya estoy llegando al llevo 1 hora y 2 minutos de grabación. Estoy sintiendo esa tranquilidad en el corazón de simplemente sacarlo. Así que muchísimas gracias por el acompañamiento, muchísimas gracias por todo lo que hemos compartido en, desde junio del 2020 a la fecha. También estaba reflexionando que dije, wow, todos esos videos que hice en el canal de mi tía Dinora, pues esos videos ya no están. Hasta dije, los debí guardarlos, otros ya no están, entonces había dicho de igual y puedo volver a hacerlos. No, ya, o sea, lo que compartí ya se compartió y siento que con este video estoy cerrando un ciclo, se está cerrando un ciclo. No voy a abandonar el YouTube como vengo amenazando en los últimos videos de que ya no, de que quiero tirar la toalla, simplemente voy a hacer una renovación. Antes, por ejemplo, no podía hacer un video grabado, ahora ya los puedo grabar. Voy a tratar de hacerlos más cortos. Este sabía que iba a salir largo, sabía que iba a salir largo, entonces el fin del ciclo es el fin del ciclo de determinadas cosas aquí en el YouTube y en mi vida. Entonces regresamos en enero del 2023 con una renovación. Seguiré compartiendo de todas formas lo que voy percibiendo con las lecturas de registros akáshicos. Es algo que a mí me gusta demasiado y que cada lectura me deja una enseñanza tremenda que siento que también eso se está como potenciando la ayuda que estamos recibiendo es muy, muy, muy grande. Y de verdad, la magia está siendo cada vez como más palpable, está siendo todo más está siendo como más fácil de poder solucionarnos las cosas si nosotros nos lo permitimos. Por experiencia yo sé
que no es tan sencillo el permitirte solucionar las cosas, que no es tan fácil el desmenuzar todo lo que has vivido, porque pues para que yo pudiera superar el dolor emocional que venía cargando de septiembre del 2021 hasta ahorita, tuve que hacerme todo un recorrido maratónico de toda mi vida hasta el vientre de mi mamá y aún así tengo por ahí ciertos pendientes que no he hecho con respecto a eso, a mi forma de llegar al mundo. Y hay cosas que no he querido enfrentar y que están ahí como en pausa y que sé que las tengo que enfrentar y que todo a su debido tiempo y ahorita ya no es como, no es como que, wow, no lo he hecho, qué horror. Lo voy a hacer cuando lo tenga que hacer, voy a retomar las cosas, pero de momento las lecturas de registros akáshicos siguen dándome tremenda información, tremendos mensajes y voy a seguir compartiendo eso. Voy a tratar de hacerlo como más seguido para que no se me vayan como todos los detalles que son importantes. Porque también fue gracias a una lectura que entendí bien cómo funcionaba la empatía y para qué era. Y entonces ahora que ya no reniego de la empatía, me abro a esa posibilidad de lograr entender y reconocer mis demás dones espirituales. Así que les mando abrazos de corazón a corazón. Espero que estén pasando un feliz último día del año y ya saben que tenemos tremendo poder de crear y de manifestar desde el corazón, con amor, con luz y con magia, todo lo que nosotros deseemos. Simplemente es el entender cómo funciona esta forma de que el humano puede crear y manifestar. Y mis gatitas que estuvieron aquí acompañando mandan ronroneos de felicitación. Les deseamos un feliz, feliz 2023 de corazón, enviando polvitos mágicos, mucha luz y mucho amor. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Gracias por acompañarme y no se olviden, si pueden, de dejar su like y de compartir el video.